Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Apología Adventista. Damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Y también queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, compartir, para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que tomen su Biblia, que se pongan cómodos porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Queremos analizar una historia que nos va a ayudar a comprender lo que está pasando actualmente en la iglesia adventista. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra. Danos el Consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos usar como base Eclesiastés 1:9. Esta cita, hermanos, los presenta en lujo de detalle lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia adventista. En la iglesia adventista, hermanos, actualmente, como siempre ha sucedido, ha entrado una gran ola de apostasía y mundanalidad. Y vamos a ver de que esto es parte de la profecía. No estamos diciendo que la iglesia esté en apostasía. Estamos diciendo que en la iglesia se ha infiltrado una gran ola de apostasía. Y vamos a ver de que esto es porque la historia se está repitiendo. Lo mismo que pasó con el Israel de antaño, se vuelve a repetir con el Israel espiritual que es la iglesia. Y noten cómo dice Eclesiastés 1:9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo mismo que pasó en el antaño se vuelve a repetir con el Israel espiritual, o sea, con nosotros, la iglesia. Ahora, quiero que entendamos algo antes de iniciar. Según la Biblia y la orden de Dios, el deber principal de los líderes de la iglesia, del pueblo de Israel, era que ellos tenían que instruir al pueblo en hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Esta era una tremenda responsabilidad que caía sobre los líderes de la iglesia. Esto es bien importante que lo entendamos porque este principio se aplica a todas las edades. Basándonos en esto, que la historia se repite, es necesario entender lo siguiente, hermano. En Israel había una gran responsabilidad que Dios había delegado a los líderes de Israel. ¿Quiénes eran los líderes de Israel? Eran los sacerdotes, pastores, profetas y reyes. Estos eran los líderes visibles del pueblo, y la gran responsabilidad que recaía sobre ellos y el gran deber era que tenían que enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Noten cómo dice Ezequiel 43:23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Terrible deber y responsabilidad que recaía sobre los líderes de Israel. Ay de aquel líder que extraviaba al pueblo, porque si la cabeza estaba enferma, el pueblo también iba a estar enfermo. Si el líder estaba en apostasía, también el pueblo iba a estar como en apostasía. Por eso es que Dios se dirigía principalmente a los líderes de Israel, o sea, a los sacerdotes. No perdamos de vista este punto, porque lo que vamos a ver a continuación es triste. Vamos a ver una historia que nos ayudará a comprender y a entender lo mismo que está pasando actualmente en la iglesia. Es porque es una profecía, una gran ola de apostasía y mundanalidad que está sucediendo en la iglesia adventista, y es porque se está cumpliendo, la historia se repite. ¿De qué métodos hablo, hermanos? En la iglesia adventista
se están infiltrando falsos métodos de adoración. Más que todo, hermanos, entre los jóvenes. Los jóvenes son los que están siendo más atacados por este falso método de adoración. Métodos ecuménicos que muchos líderes han copiado de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante, y que no tiene nada que ver con nuestra teología ni con nuestra doxología. Y esto, en lugar de edificar a los jóvenes para que ellos tengan su mente puesta en la patria celestial, se están corrompiendo, aún siendo miembros de la Iglesia Adventista, porque se lo está entreteniendo con falsos métodos equivocados que provienen de afuera. ¿De qué historia me refiero? La historia del becerro de oro y de la apostasía al pie del monte Sinaí. Analicemos los elementos que contiene la historia y después los vamos a traer a colación y aplicarlos a el Israel espiritual que es la iglesia, y vamos a ver de que la historia se repite. Vimos de que el deber de los líderes es instruir al pueblo en hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora vamos a ver un líder de Israel que aquí está desviando al pueblo a la rebelión y a la apostasía. Éxodo 32, versículo 1. ¿Cuál es el contexto de esta historia que encontramos en Éxodo 32? Vamos a poner el contexto. Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa, y el objetivo de Dios era introducirlo en la Canaán terrenal, la tierra donde fluía leche y miel, hablando en lenguaje metafórico, porque era una tierra próspera y fértil. Y el objetivo era que en ese trayecto de Egipto a la Canaán se iban a tardar 40 días. Pero la historia dice que por su rebelión y oponerse al mensaje de José y Caleb, los líderes fieles de Israel se le dio 40 años. Y dice la historia bíblica de que anduvieron 40 años dando vuelta como locos alrededor de Cades Barnea, y nunca hallaban el camino por su rebelión y por su apostasía. Pero un poco después de haber salido de Egipto, Israel llega al pie del monte Sinaí, donde Dios iba a hacer un pacto con Israel. Moisés, el representante de Dios en esta tierra, Moisés subió al monte a traer las tablas del pacto, y Moisés deja como representante a su hermano Aarón. Aarón era el sacerdote proveniente de la tribu de Leví, o sea que Aarón era el líder religioso del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Mientras Moisés sube al monte y tarda en bajar, sucede algo abajo del monte. Éxodo 32, versículo 1 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el representante que había quedado del pueblo, o sea que era el líder del pueblo. Y noten el pueblo qué es lo que le dice a Aarón. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la adoración de Egipto, y Israel estaba acostumbrado a ver representaciones visibles de las divinidades de Egipto, y por lo tanto ellos les era difícil ejercer fe en un Dios invisible. Su confianza la habían puesto en Moisés, así que al ver que Moisés tardaba en bajar, en su desesperación presionaron al líder Aarón para que este líder hiciera un becerro de oro. Es interesante lo que dice el texto. Y le dijeron, noten, el pueblo está presionando a Aarón, o sea que Aarón se está dejando manipular por el pueblo. Aarón se está dejando llevar por la carnalidad del pueblo. Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses. Busqué en el diccionario Strong el término dioses y es la palabra en hebreo Elohim, el nombre de Dios en plural. Es el mismo que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Israel está diciéndole a Aarón, el líder: mira, haznos un becerro de oro y que ese becerro de oro represente al Elohim, al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. O sea que Israel quería adorar a Dios al estilo egipcio. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que Israel, como estaba acostumbrado a la falsa adoración que habían visto en Egipto y se habían familiarizado con esa falsa adoración, ellos ahora querían adorar a Dios de esa manera, con un método equivocado, al estilo egipcio, querían rendirle adoración al Dios, al Elohim que los había sacado de Egipto. Tremenda apostasía. Y el líder obedece al pueblo. El líder, el que había quedado de representante de Moisés y de Dios, era Aarón. Aarón en ese momento era el líder de Israel. Era el líder que tenía que cuidar al pueblo. Era el líder que tenía que haberle enseñado al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero Aarón, en lugar de hacer esto y mantenerse firme, cedió a las demandas del pueblo corrompido. O sea que Aarón fue flojo, no tenía columna vertebral. Y noten cómo dice Éxodo 32, versículo 2 al 4. Y Aarón les dijo, noten que obedece lo que dice el pueblo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. El líder de Israel estaba haciendo esto e hizo con ello un becerro de fundición. Este becerro era la representación del dios Apis en Egipto y se le estaba dando atributos divinos porque se le está dando el nombre de Elohim, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Noten, este es Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto. Y quiero que entiendan algo, hermanos. Según la mentalidad de los israelitas y del líder que es Aarón, ellos no iban a adorar al diablo. Ellos no iban a adorar a el dios Horus de Egipto. Ellos no iban a adorar al dios Apis de Egipto. Ellos en su mente iban a adorar a Dios, al Dios Elohim. Y quiero que entienda algo importante, hermanos. Siempre cuando se practica un estilo de falsa adoración y métodos equivocados dentro de la iglesia para retener a los jóvenes y a la hermandad, siempre los que practican estos falsos métodos les van a decir que ellos no están adorando al diablo, sino que lo están haciendo para adorar a Dios. Igual como los brujos. Saben de que los brujos, ellos saben de que es con el diablo que trabajan, pero yo he platicado con brujos y saben qué es lo que dicen los brujos: nosotros trabajamos con el poder divino, es Dios que está con nosotros, el Señor Jesucristo. O sea que los demonios usan el nombre de Jesucristo en vano. O sea que aún los brujos usan el nombre de Dios y dicen que lo que hacen es para darle adoración a Dios. Siempre que sucede la falsa adoración dentro del pueblo, siempre se justifica diciendo que están adorando a Dios, no es al diablo. Pregúntele a los líderes que practican falsa adoración en los campamentos y en los camporí, donde mezclan toda clase de métodos equivocados: música rock, reggaetón cristiano,
Eso de hacer humo, tipo conciertos de rock, pregúntele a los que patrocinan eso. Mire, ¿y usted a quienes adoran con este método? Ellos les van a decir, estamos adorando a Dios. Pregúntele. Aquí dice que Israel dijo, estos son nuestros dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es una gran blasfemia. Estaban adorando a Dios al estilo egipcio. Porque noten como dice el versículo 7, la fiesta era para Jehová la que estaban haciendo, no era para el demonio. En la mentalidad de ellos era a Dios que estaban adorando. Y noten los versículos 5 al 7, viendo esto a Aarón, aquí está otra vez el líder flojo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, noten, en lugar del líder, ponerse firme y decir, no podemos adorar a Dios con este método. Para adorar a Dios debe ser lo mejor y debemos de alejarlos de toda práctica egipcia. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que adorar diferente que ellos al Dios Elohim. Pero Aarón edificó un altar. El altar tenía que ser para adorar a Dios, pero ellos están usándolo al estilo egipcio. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Noten que estaban adorando a Dios, pero con el método egipcio, usando el becerro Apis. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Los holocaustos eran para darle tributo a Dios. Los holocaustos simbolizaban a Cristo, el Cordero de Dios. Pero aquí los holocaustos se lo están ofreciendo al becerro Apis, al toro Apis, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es lo mismo que se hacen hoy en día en esos grandes camporí donde hay todo tipo de falsa adoración. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pero que acaso Israel no estaba adorando a Dios. Pero según la mentalidad de ellos, el impío, cuando se descarría de los caminos de Dios, el impío nunca va a aceptar que esté equivocado. El impío le va a decir, no, yo estoy adorando a Dios. ¿Por qué muchos cantantes adventistas se están inclinando más por la música pop rock? Aparte que la más rentable y que se gana más dinero es la música que les encanta a los jóvenes. Entonces, para que los jóvenes no se vayan al mundo a oír esa misma música, lo retenemos en la iglesia usando la misma música de afuera y solamente le cambiamos la letra. Usamos la música de Ricky Martin o de Miguel Bosé y solamente le cambiamos la letra. Y entonces los jóvenes sutilmente se les está dando la misma música, pero ahora con letra diferente. Métodos equivocados. Falsa adoración. Mezclar lo santo con lo profano. No hay diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Es terrible, hermanos. Aquí vemos de que el pueblo estaba en una gran tremenda apostasía por dar una falsa adoración a Dios, al Dios Elohim. La adoración a Dios al estilo egipcio estaban practicando los israelitas. Estaban adorando a Dios en una manera falsa. Noten cómo dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 288, párrafo 1, dice, sintiendo desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta, ¿qué es la multitud mixta? Para los hermanos que no saben, era gente impía que había salido junto con Israel cuando salieron de Egipto. Esta gente era de todas las naciones y salieron por miedo a las plagas y se unieron con Israel en el peregrinaje en el desierto. Y esta multitud mixta era gente impía que estaba con el pueblo, pero que no era del pueblo. Y estos eran los causantes de la apostasía y todo revoltijo y murmuración en el campamento. Aquí dice que la multitud mixta
fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. De su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolo de la divinidad estaba el buey o becerro, que se le conocía el toro Apis, y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara entre ellos el lugar de Moisés. Tremendo, hermano. Ahora, noten, hablando de Aarón, líderes flojos. Patriarcas y Profetas, página 289, párrafo 2 dice: Aarón temió por su propia seguridad. Tenía miedo de perder el puesto. Tenía miedo de perder los privilegios. Temió por su propia seguridad. Y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, se dio a las demandas de la multitud. Y dice: el pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Con vileza Aarón permitió este insulto a Jehová. El líder insultó a Dios por dejarse guiar por la carnalidad del pueblo. Y fue aún más lejos, viendo la satisfacción con que se había recibido el becerro de oro, hizo construir un altar ante él, hizo proclamar. Noten el líder lo que está haciendo: mañana será fiesta a Jehová. El anuncio fue proclamado por medio de trompetas en compañía para todo el campamento. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Se levantó a regocijarse con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová. Siempre ponen pretextos. Y dice: y se entregaron a la glotonería y a la orgía licenciosa. Líderes flojos. Hermanos, los culpables de la apostasía no es el pueblo principalmente, son los líderes que lo permiten. Porque aquí vemos de que el pueblo pidió un becerro. Aarón, si se hubiera mantenido firme, no hubiese cedido a las demandas del pueblo. Si Aarón se hubiera mantenido firme y hubiera dicho no, porque esto es abominación para Dios. El mandamiento dice: no te harás imágenes, porque Dios merece solamente la adoración. Si esto hubiera sucedido con el líder, no hubiese sucedido esta gran apostasía. Los culpables de la apostasía son los líderes, no el pueblo, porque los líderes son los que dirigen al pueblo. Y noten cómo dice el siguiente párrafo, allí, en el párrafo 13, Patriarcas y Profetas, página 289, párrafo 3 dice: cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor de placer, la apariencia de piedad, una religión que permita a los hombres, mientras observan ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo y la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Hay todavía Aarones dóciles, yo le llamo flojos, que mientras se desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Hay líderes que por no perder su puesto, porque si no ya les van a dejar de pagar, ceden a las demandas del pueblo o ceden a lo que les dicen. Hay líderes que por no perder credibilidad y para no caer mal, ceden a las demandas de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día lo que les gusta es solamente diversión, música pop, rock, eso les encanta, el baile. Y hoy dicen, esa es la cultura. Imaginemos lo que Israel diciendo esta grande blasfemia: Señor, debes de perdonarnos porque nosotros estamos adorando a Dios, pero es la cultura. Nosotros esto lo aprendimos de Egipto, pero Dios abominó esto porque Dios es celoso. Dios tiene principios, Dios es un Dios de orden. Si Aarón se hubiera mantenido firme, no hubiese caído el pueblo en esta gran apostasía. Y dice el libro de Ezequiel 44:23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
Esta responsabilidad rige actualmente a todos los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sobre ellos cae una gran responsabilidad. Hay de aquellos que justifiquen la apostasía y el pecado. Hay de aquellos que estén disculpando esta falsa adoración para retener a los miembros de la iglesia. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 293, párrafo 1, dice: si Aarón hubiese tenido valor para sostener lo recto, sin importarle sus consecuencias. Hay ancianos, yo conozco ancianos de iglesia, que por caer bien con un líder, justifican la apostasía y el pecado dentro de la iglesia, porque ellos lo que buscan es un puesto, así que son flojos y ceden a las demandas del pueblo. Pero aquí dice, si Aarón se hubiera mantenido recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Hermanos, cuando sucede algo en la iglesia que va en contra de los principios divinos, los culpables son los líderes. Y como les dije, hermanos, estos grandes camporís que hacen en estadios donde se parecen a conciertos de rock, los culpables no son los jóvenes, los culpables son los líderes que permiten esto. Igual como en los tiempos de Israel, la apostasía inicia en el liderazgo. Siempre ha sucedido así. La historia se repite. Nosotros somos el Israel espiritual. Moisés es un símbolo de Cristo. Moisés subió al monte, tardó en bajar. Dios había dejado a un líder terrenal que era Aarón para que dirigiera al pueblo, pero el líder se desenfrenó y llevó al pueblo a la apostasía. Si Moisés es un símbolo de Cristo, ahora Cristo ha subido al monte, que es la casa de su Padre. Cristo aparentemente tarda en bajar, pero Dios ha dejado líderes aquí en la iglesia terrenales, líderes terrenales, para que estos líderes, mientras Cristo baja del monte, que estos líderes le enseñen al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y que estos líderes terrenales actualmente en la iglesia tienen que enseñar a la iglesia a hacer diferencia entre lo que es limpio y lo no limpio, mientras Cristo baja del monte y viene por segunda vez. Lastimosamente la historia se repite. Dentro de la iglesia adventista ha entrado una gran ola de mundanalidad, y los que están permitiendo esta gran ola de mundanalidad y apostasía también son los líderes. Y con esto no estamos generalizando, porque dentro de la iglesia hay un remanente. Hay líderes que son celosos, líderes que no les importan las consecuencias. Hay líderes que están ahora manteniendo los principios inalterables. Hay líderes fieles a Dios, que son fieles como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen. Hay también ancianos fieles, hay también laicos fieles, hay también eruditos fieles. En la iglesia hay de todo y no podemos generalizar, pero en la mayoría de casos los que están permitiendo la apostasía y que se infiltre mundanalidad en la iglesia son los líderes, porque la historia se repite. Mientras Cristo tarda en bajar del monte, nuestros líderes están cediendo a las demandas del pueblo, mayormente a los jóvenes, porque el diablo a quienes ataca más es a los jóvenes, y los líderes permiten que nuestros jóvenes se corrompan. Me llena de impacto, hermanos, que hasta mi corazón me dolió ver que ahora el líder mundial de los jóvenes, incitando a los jóvenes a oír música rap y reggaetón cristiano. Con razón los jóvenes defienden esto, porque si los líderes mundiales están patrocinando el rock y el perreo y el reggaetón cristiano, los jóvenes aman esto y dicen ellos, si nuestros líderes lo practican, ¿por qué nosotros no lo vamos a practicar? Falsa adoración. La apostasía inicia sobre los líderes, porque la historia se repite. Noten cómo dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Quiénes son los culpables de la apostasía? Aquí dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. El diablo se va a la cabeza de la iglesia, a los líderes visibles de la iglesia,
para corromper al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Por donde quiera que usted busque en la Biblia va a encontrar de que siempre la apostasía entraba sobre el liderazgo del pueblo de Israel. Por eso es que Dios les hablaba primordialmente a los líderes. Líderes, cuiden a la iglesia, cuiden al pueblo, enséñenles al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Noten cómo dice esta cita. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas, ¿quiénes dicen? Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Noten que el pueblo es culpable también porque se deja manipular por sus líderes, porque teniendo una Biblia, teniendo el espíritu de profecía y teniendo información vasta, se dejan manipular por sus líderes. Aquí dice: y mi pueblo así lo quiso. Tremendo. Ezequiel 22, versículo 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Quiénes? Los líderes. Y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mi día de reposo quitaron sus ojos. Tremendo. Y esto también lo hacen en día de reposo. El día de reposo es más profanado con este tipo de adoración, falsa adoración. Y profanaron mi día de reposo y apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Noten que así inicia la apostasía en el liderazgo, en el sacerdocio. Y esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Noten cómo dice Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo, hermano. El diablo se va a los líderes. Noten lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas dentro del pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La historia se repite, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. El culpable de la apostasía al pie del monte Sinaí fue Aarón, el líder, por permitir ceder a las peticiones del pueblo. Hermanos, los líderes del pueblo tienen que ser celosos en el evangelio, tienen que velar por los principios bíblicos, tienen que predicar la verdad no importando las consecuencias, tienen que serle fiel a Dios antes de ser fiel a la carnalidad del pueblo. El pueblo pide paganismo y apostasía, pero los líderes que han sido puestos por Dios deben de mantenerse firmes y hacerle ver al pueblo lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada. Para lo que Dios es abominación. Hay que enseñarle al pueblo a discernir esto. Pero lastimosamente nuestro liderazgo se está desviando, como fue a Aarón. Aunque Dios tiene fieles dentro del pueblo, lastimosamente la profecía se está cumpliendo. Estamos cumpliendo la historia del Israel de antaño, hermanos. A pesar de esto, hermanos, Dios dirige esta iglesia, el capitán de esta iglesia es Cristo, y no debemos de alarmarlos por todo lo que está pasando, porque fue Dios a través de José y Caleb que introdujo al pueblo en la Canaán terrenal. A través de muchas vicisitudes y problemas y apostasía, el pueblo fiel salió victorioso, y al fin entró una minoría, solamente José y Caleb y los niños entraron a la Canaán terrenal. La mayoría apostató en el desierto. Dice Pablo en 1 Corintios 10. Hoy en día es lo mismo. Los que se van a salvar va a ser una pequeña minoría dentro de la iglesia adventista. La mayoría está allá afuera en Babilonia, que va a ocupar los puestos de la mayoría que caiga en apostasía y abandonen las filas y salgan a ingresar las filas de la oposición. Hermanos, cuidémonos, oremos, seamos fieles a Dios aunque los cielos se desplomen. No importa que usted caiga mal, no importa que usted pierda privilegios o credibilidad.
Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos para darle gracias a Dios por este estudio. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque nos hemos dado cuenta de la importancia de hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que seamos edificados y que siempre seamos fieles, aunque los cielos se desplomen. Gracias, Señor, por tu amor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.